es, ¿cuántos escucharon los anuncios esta noche? Oración en las mañanas, hermanos. Si usted no puede venir a la iglesia, haga un cuarto de oración, un cuarto de guerra en su casa. Órele a Dios todos los días. Conéctese con Dios en oración. Esa es la vida de un cristiano, la oración. Vamos ahora a entrar a la palabra de Dios. Salmo 107 esta tarde. Quiero predicar un sermón al cual he titulado Una voz de esperanza a los prisioneros. Una voz de esperanza a los prisioneros. Gloria al Señor. Aleluya. Se habla, ¿verdad?, de los prisioneros de guerra en la guerra de Vietnam. Estaba leyendo un poco acerca de esto, hermanos, ¿verdad? En las guerras se acostumbra mucho pues capturar, ¿verdad?, soldados militares de los ejércitos contrarios y los toman como prisioneros. Y estaba leyendo acerca de los prisioneros de guerra en Vietnam. Fue la guerra de Vietnam. Es impactante el testimonio, dice, de un grupo de jóvenes enviados a Vietnam como parte o como carne de cañón. Dice, patriotas que soñaban con imitar a John Wayne, críos de 17 años que esperaban en el barco frente a las costas vietnamitas a cumplir la mayoría de edad, jóvenes inconformistas, engañados, pobres en su mayoría, niños convertidos en ancianos tras pasar unos meses en el infierno, dice, reclutas vírgenes que pasaban a ser violadores en serie, asesinos impunes, enfermeras que tenían que elegir quién vivía y quién no, en virtud del color de su piel. John McCain, dice, y su brutal cautiverio en Vietnam. Este hombre, dice, nunca se recuperó de sus heridas. De hecho, John McCain, hermano, fue senador de Estados Unidos y fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos en el 2008. Él falleció de un tumor maligno en el cerebro en el 2018. Dice, John McCain fue prisionero de guerra más de 5 años en Vietnam. Y fue en octubre de 1967, mientras volaba sobre Hanoi, la capital vietnamita, que un misil derribó su avión, se fracturó los 2 brazos y una pierna y fue apresado por las tropas enemigas. McCain pasó, dice, años en confinamiento solitario y sufriendo brutales torturas. Aleluya. Y cuando hablamos de prisioneros de guerra, estamos hablando, hermano, de personas, de hombres, ¿verdad?, que quedaron unos traumas tremendos de haber sido prisioneros de guerra. Los que no murieron deseaban haber muerto, porque es peor no haber muerto, porque quedan secuelas. Se habla, ¿verdad?, de los veteranos de guerra, que muchos de ellos sufren. Hay una enfermedad, ¿verdad?, que está atribuida a eso, a la guerra, ¿verdad?, un síndrome que ellos sufren, donde ellos reviven, ¿verdad?, reviven esas bombardeos, esas muertes, reviven cuando quizás compañeros de ellos pisaron alguna mina y esa mina explotó y quedaron mutilados de piernas, de sus brazos, ¿verdad? Y usted sabe, hermanos, estamos hablando de algo bien feo, ¿verdad? Aquellos que sufren ese asunto de ser prisioneros de guerra. Bueno, John McCain fue uno de ellos, murió, ¿verdad?, en el 2018, pero él, hermanos, esas heridas que él sufrió cuando fue prisionero en Vietnam, nunca se recuperó de esas heridas. Pero en esta noche yo quiero predicar de una voz de esperanza a los prisioneros, porque hay muchos prisioneros, amén, físicamente quizás no, pero espiritualmente sí. Hay prisioneros espirituales, hermanos, que andan en las calles, que vagan por estas calles de esta ciudad, gente prisionera en sus pecados, gente que está encarcelada, ¿verdad?, en sus pecados, en maldiciones, en adicciones, en vicios, en muchos problemas esta noche. Y vamos a leer nuestro texto, Salmo 107, vamos a leer versículos del 10 al 16. ¿Cuánto lo tienen en esta noche? Vamos a leer, dice de esta manera la palabra de Dios. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y hierro, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Vamos a orar por este mensaje esta noche. Padre celestial, en esta noche, Señor, yo oro a ti
que tú unjas tu palabra, Dios. Unge, Dios, oh Dios, mis labios y mi corazón, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando a tu pueblo, que nuestros oídos estén atentos a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por habernos salvado, habernos liberado del pecado. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Una voz de esperanza para los prisioneros en esta noche, gloria al Señor. Quiero hablar en primer lugar de las consecuencias de la rebelión. En nuestro texto, hermanos, habla, aleluya, de los rebeldes. Dice versículo 10 al 12: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Amén. En estos primeros versículos nos habla de los rebeldes a la palabra de Dios. Los rebeldes, la rebelión, hermanos, siempre va a llevar a la esclavitud. La rebelión contra los mandamientos de Dios, ¿verdad? Contra las cosas de Dios, siempre va a llevar al dolor, a la miseria, al fracaso, ¿verdad? Hermanos, el hombre, ¿verdad? El ser humano se ha rebelado contra Dios, se ha rebelado contra los mandamientos de Dios, y eso le ha traído muchas consecuencias, una serie de consecuencias a las personas, hogares, hermanos. Dice lo que menciona aquí primeramente, dice que muchos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Aquí está hablando de algo espiritual esta noche, porque el pecado es oscuridad, el pecado mata, el pecado enferma, el pecado trae dolor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. El pecado nunca, hermano, nunca va a ser bueno, el pecado siempre va a traer consecuencias. Por más que las personas digan, a mí no me va a pasar nada, no pasa nada. Amén, hermano, tarde o temprano el pecado va a cobrar la factura esta noche. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. La paga del pecado es la muerte espiritual, la muerte eterna, la muerte física esta noche. Y hay consecuencias. Ahora dice en nuestro texto que ellos fueron rebeldes a las palabras de Jehová, en el versículo 11. Porque fueron rebeldes, dice, las palabras de Jehová en esta noche, gloria al Señor. La traducción al lenguaje actual dice: pues no tomaron en cuenta los consejos del Dios Altísimo y se rebelaron contra Él. Aleluya. Se rebelaron, dice, fueron rebeldes, gloria al Señor. Aborrecieron, dice, el consejo del Altísimo. Amén. Así vivíamos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así vivíamos en el pasado. Así vivía yo en el pasado, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo, en nuestros hogares había miseria, había maldad, había enfermedades. ¿Por qué? Por cuanto fuimos rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecimos el consejo del Altísimo, gloria al Señor. Y eso trae, hermanos, muchas cosas tristes a la vida de las personas, a las familias, a los matrimonios, a los hogares. Pobreza, enfermedad, miseria, maldad. En el libro de Números capítulo 20, versículo 24 dice estas palabras. Números 20, 24. Dice así. 20, 24. Aarón, dice, será reunido a su pueblo, pues no entrarán la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Resulta que Aarón, el sacerdote, no iba a entrar a la tierra prometida, porque fueron rebeldes, dice. O sea que, hermano, la rebelión, nadie puede escapar de las consecuencias de la rebelión. Ni siquiera Aarón, el sacerdote, escapó, porque fue rebelde, dice, y murió, no conoció la tierra prometida. Primera de Samuel, capítulo 15, las palabras que Samuel le da al rey Saúl por su desobediencia, dice Primera de Samuel 15, versículos 22 y 23, vea conmigo ahí, versículos 22 y 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado
para que no sea rey. Dice que la rebelión es como pecado de adivinación esta noche. Saúl se fue rebelde porque desobedeció el mandamiento de Dios, desobedeció a Dios, Saúl. Y hermanos, aquí está Samuel el profeta diciéndole que como pecado de adivinación es la rebelión, gloria al Señor. En el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 24, también dice estas palabras. Isaías 66, 24, el último capítulo del libro de Isaías y el último versículo dice, dice así: y saldrán y verán los cadáveres los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Dice, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, dice el Señor. La rebelión es el fruto de la rebelión esta noche. Aleluya. Es el fruto de la rebelión. Otra cosa más que encontramos en el texto de Salmo 107, el versículo 12 nos dice que ellos fueron forzados a trabajar duro. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Trabajo duro y forzado es otra consecuencia de la rebelión. Las personas que viven en rebelión contra los mandamientos de Dios, de verdad son las personas que más trabajan y no prosperan. Son las personas que más trabajan y no prosperan. Gloria al Señor. Aleluya. No se mira, trabajan y trabajan y no salen donde mismo, porque están trabajando, hermanos, pero están en rebelión contra Dios. Todo lo que ganan lo gastan en drogas, en alcoholismo, en inmoralidad, en pecados, y nunca prosperan. Trabajan y trabajan y trabajan y nunca salen de donde mismo, porque dice que la rebelión lleva a las personas a trabajar y trabajar y nunca prosperar. ¿Cuántos dicen amén esta noche? El pueblo de Israel en Egipto, ellos fueron esclavos ahí en Egipto, hermanos. 430 años esclavos en Egipto. Trabajaban y trabajaban y nunca salían de la pobreza. Aleluya, porque ellos estaban en rebelión contra Dios. Cada vez que ellos se rebelaban contra Dios y su palabra les iba como en feria. Cada vez que ellos se rebelaban contra Dios. Cuando alguien se rebela contra Dios, contra su palabra, contra su mandamiento, y se desvía al pecado, ¿verdad? Y le da la espalda a Dios, no le va a ir bien. No le va a ir bien para nada. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo del 2 al 5, encontramos estas palabras. Isaías, capítulo 1, versículo 2 al 5, dice así. Dice: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Aquí está hablando del pueblo que se rebela contra Dios, contra los mandamientos de Dios. Dice, hay enfermedad, hay pobreza, ¿verdad? Hay dolor. Gloria al Señor. ¿Por qué se rebelan? Porque están enfermos. Sus corazones están tristes, sus corazones están encadenados por la rebelión esta noche. Así que la rebelión no es buena. La gente sufre. La gente sabe, ¿verdad?, que por su rebelión contra los mandamientos de Dios están sufriendo, pero no lo quieren reconocer. Gracias a Dios que un día nosotros reconocimos que estábamos en rebelión contra Dios. Y por eso, hermano, el Señor nos trajo a su salvación. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablar en segundo lugar del clamor de los prisioneros. Porque aquí en este texto, ¿verdad?, los prisioneros clamaron. Dice ahí en nuestro texto, Salmo 107, versículo 13, dice estas palabras: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Qué tremendo, ¿verdad?, que estas personas en su necesidad, en su angustia, dice que clamaron a Dios.
clamaron a Dios en sus aflicciones. Aleluya. Oh hermano, Dios los escuchó, Dios los libró. Dios escucha el clamor de los prisioneros que claman a Dios en su angustia. Usted y yo éramos prisioneros de guerra, éramos prisioneros del diablo. Satanás nos tenía encadenados en esta noche. Satanás tiene encadenadas las almas perdidas, a las almas que están en rebelión contra Dios. Están encadenadas a pecados, a maldades, a vicios. Están encadenados. Oh, pero qué tremendo cuando esos prisioneros, esos encadenados claman a Dios. No importa la condición en que estén, no importa, ¿verdad?, hasta dónde hayan llegado, pero si desde ahí ellos claman a Dios, sinceramente, Dios escucha de los cielos y los salva, así como lo hizo con nosotros, porque antes de venir a Cristo éramos prisioneros del diablo. Vivíamos en prisiones de maldad y pecado, prisiones emocionales como el odio, la envidia, la amargura, la blasfemia, prisiones, hermanos. Gloria al Señor. Fue el mes de junio, en este mes de junio yo cumplo años en el Señor. Fue el mes de junio de 1990. Yo estaba en la azotea de mi casa, ¿verdad? En la azotea de la casa de mi abuela paterna. Yo estaba desesperado, angustiado. Pensaba ya en el suicidio, lleno de odio en mi corazón, pecados, inmoralidad. Hermanos, desde allí, déjeme decirle, desde ese lugar, estaba arriba de la casa de mi abuela y desde ahí yo recuerdo, hermanos, estaba escuchando un evangelismo que estaban haciendo ahí los hermanos de la iglesia. En ese tiempo se llamaba La Puerta, ¿verdad? Compañerismo Cristiano La Puerta. La cosa es, hermanos, que estaban ellos predicando ahí, el pastor, su esposa, sus hijos, ¿verdad? Sus hijas, perdón. Ahí estaba mi esposa, gloria al Señor, todavía no la conocía. Ahí estaban, amén, cuñadas y unos hermanos también, aleluya. Y yo recuerdo que yo escuché, amén, que estaban gritando ahí en la calle, en la esquina, ¿verdad? Ahí como unos 50 metros de la esquina o 60 metros está la casa de mi mamá y enseguida vivía mi abuela. Yo los escuché claramente. Yo recuerdo, hermanos, aleluya, que de repente ya no se escucharon, pero yo estaba arriba de la casa ahí, estaba bardeado, no estaba echado el colado, solamente las bardas. Y yo ahí mero me puse de rodillas, tenía 17 años de edad. Ahí mero yo recuerdo que yo me puse de rodillas y yo clamé a Dios. Yo clamé a Dios y yo dije, no recuerdo lo que dije, siempre digo yo dije eso, pero la verdad no me acuerdo lo que dije. Pero yo me acuerdo bien que yo me puse de rodillas y yo, hermanos, clamé a Dios, clamé al Señor, que Él me salvara, que Él me liberara, que Él me ayudara. Yo ya no podía seguir así. Y oré por mi familia, por mi mamá, ¿verdad? Que mi mamá estaba hundida en el alcoholismo, mis hermanas, ¿verdad? Hacía unos 2 años que mi papá se había ido, se casó con otra mujer y quedamos sin padre. Así es que ahí yo, hermano, recuerdo cuando yo clamé a Dios. A los días yo fui a la iglesia, no sé, 3, 4 días yo fui a la iglesia, había un avivamiento, un predicador invitado y ahí el Señor me salvó, gloria a Dios. Pero sabe una cosa, cuando el prisionero del diablo clama a Dios, Satanás no puede hacer nada, gloria al Señor, porque Él escucha la oración de los prisioneros de guerra. ¿Cuánto dicen amén? Él rompe cadenas. Él rompió mis cadenas, me liberó, hermano, de esa prisión espiritual en que vivía, gloria al Señor. Y eso es lo que Dios hace, gloria a Dios, esta noche. Salmo 102, versículos 19 y 20. Vea conmigo estas palabras, Salmo 102, 19 y 20. Dice, porque miró de lo alto de su santuario, Jehová miró de los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Dios mira, escucha la oración, el clamor de aquellos que están prisioneros por el diablo y los libera, rompe cadenas. Salmo 142, versículos del 5 al 7, vea conmigo. Salmo 142, del 5 al 7. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes.
Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Aquí está el clamor de un prisionero esta noche. El diablo tiene millones de prisioneros en el mundo. Es un verdugo perverso el diablo, hermanos. Es un verdugo perverso. Ahí lo describe Isaías, en el libro de Isaías capítulo 14, versículos del 16 y 17. Isaías 14, 16 y 17, por favor. Dice estas palabras: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Olvídense que el diablo le vaya a abrir la cárcel a un prisionero. Nunca. Satanás esclaviza a la gente. El diablo, ¿verdad?, muchas veces les ofrece todo en charola de plata, les ofrece placeres, les ofrece dinero fácil, les ofrece mujeres, les ofrece hombres, a las mujeres les ofrece hombres, a los hombres les ofrece mujeres fáciles. Ofrece todo bien fácil el diablo, pero los encadena y ya no les abre la puerta, ya no les quita las cadenas. Solamente Dios puede romper esas cadenas. Aleluya. Oh, hermano, cuando un prisionero del pecado clama a Dios, su oración es escuchada por Dios y Dios entra en su defensa. Muchos de nosotros estuvimos encarcelados espiritualmente por causa de nuestros pecados, pero otros, ¿verdad?, quizás han sido encarcelados injustamente por el Señor. Por ejemplo, tenemos el caso de José, el hijo de Jacob. Estuvo prisionero aproximadamente 2 años en una prisión en Egipto, en una cárcel. Él fue encarcelado injustamente en Génesis 39, usted lo puede leer en su casa. Él estuvo encarcelado, pero, oh hermano, yo creo que José clamaba a Dios que lo librara de la cárcel. Señor, sácame de esta prisión. Yo no tengo por qué estar aquí, Señor. ¿Por qué estoy aquí si yo soy justo? Un día el Señor lo sacó de la cárcel, hermano, pero para convertirlo en el gobernador de Egipto. Amén. Porque Dios escucha, Dios saca a los prisioneros de la cárcel. Pablo y Silas, en el libro de los Hechos 16, no lo vamos a leer, pero ahí está la historia. En Hechos 16, Pablo y Silas estuvieron encarcelados en una cárcel en Filipos. Y ahí en esa prisión, hermanos, ellos empezaron a alabar a Dios, a clamar a Dios. ¿Y cuántos saben que Dios abrió las puertas de la cárcel, rompió las cadenas con los que tenían encadenados y Dios los sacó de la cárcel y salvó al jefe de la cárcel, ¿verdad? Lo salvó a él y a su familia. Pero Dios libera, Dios saca a los prisioneros de su cárcel en esta noche, gloria al Señor. Y por eso, iglesia, amén, este texto que tomamos es una tremenda, amén, dirección para que nosotros podamos entender que así como nosotros fuimos esclavos, encarcelados, estamos en prisiones, Dios nos liberó, también, aleluya, podemos nosotros igual ser una voz de esperanza para esos prisioneros. ¿Cuánto dicen amén? Por eso quiero hablar en tercer lugar, una voz de esperanza a los prisioneros. En nuestro texto, Salmo 107, versículos 14 al 16, dice estas palabras, gloria al Señor. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Aleluya. Cuando un prisionero escucha este tipo de palabras, palabras de libertad, es como si vuelve a la vida, como si volviera a nacer. ¿Cuántas personas, hermanos, han estado a punto de ser ejecutadas? Hace unas semanas atrás, ¿verdad? Una mujer mexicana iba a ser ejecutada en Texas. Le iban a poner la inyección letal, pero además por un crimen, ¿verdad? Que pues supuestamente ella cometió, gloria al Señor, que mató a su niña, a su bebé, algo así. La cosa es, hermanos, que era injusto lo que le estaban haciendo. Gloria a Dios, era injusto. Finalmente ya faltaban, amén, unas horas para que ella fuera llevada, ¿verdad?, al juicio, ¿verdad?, para que la asesinaran, le pusieran la inyección letal.
Pero hermano, de repente suena su teléfono, suena su celular, su señora está angustiada, tiene miedo de morir, le suena su celular y resulta que le habla su abogado o su abogada para decirle que el juicio se había eliminado, que no iba a ser ejecutada, que iba a haber una audiencia, ¿verdad? Porque había pruebas de que ella era inocente. ¿Imaginas? Oh, hermano, estaba viendo este video, la señora empezó a llorar y a gritar. Empezó a decir, es que es como si yo estoy volviendo a nacer. Aleluya. Y así es. Cuando alguien sale de su prisión, o cuando a alguien se le cancela, ¿verdad?, un juicio, ¿verdad?, una condena, es como si volviera a nacer. Volvimos a nacer en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio, hermanos, es esa voz de esperanza para los prisioneros del pecado. Lo primero que vemos aquí es que dice que nos sacó de las tinieblas y sombras de muerte con el Señor. Pecados, oscuridad y muerte. Unos enfermos, otros en el alcohol, otros en las drogas, otros en la prostitución, ¿verdad? Porque hay mujeres en nuestras iglesias, aleluya, que pudieran decirle al Señor que no andaban en la prostitución, pero el adulterio al final, hermanos, se resume en eso. Pero el Señor nos sacó de ahí. ¿Cuántos dicen amén? Otros a punto del suicidio, y desde allí nos sacó y nos liberó. El apóstol Pablo habla de una lista de cristianos de Corintios que ellos fueron liberados de estos pecados. Ahí en 1 de Corintios capítulo 6, vean conmigo del 9 al 11. 1 de Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo está mencionando una lista de pecados, ¿verdad? Pecados como el adulterio, como la fornicación, como el homosexualismo, ¿verdad? Como la brujería, el alcoholismo, la avaricia. Y él está diciendo, y esto eran algunos de ustedes. No se pongan ahí una aureola como si hubieran sido santos, porque eran ustedes este tipo de personas. Pero les dice, ya han sido santificados por Dios, ya han sido justificados. ¿Y cuántos saben que hemos sido santificados, hermanos? Éramos en el pasado así, andábamos, vivíamos así, esclavos de este tipo de pecados, gloria al Señor, porque estamos en oscuridad y muerte, pero ya hemos sido lavados, santificados y justificados esta noche. Gloria a Dios. Dice también nuestro texto, alaben la misericordia de Dios y sus maravillas para con los hijos de los hombres, el versículo 15. Oh, aquí está hablando de la alabanza, de la gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Usted y yo podemos alabar y glorificar a Dios porque Él nos liberó y nos salvó con su misericordia, no por obra de justicia que hayamos hecho, sino por su misericordia, dice en el libro de Tito capítulo 2. Entonces fuimos, amén, hermanos, liberados para glorificar su nombre, para alabarle y para bendecir su nombre en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente dice, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. La traducción al lenguaje actual dice, hizo pedazos las puertas de bronce y las barras de hierro que nos tenían prisioneros. Dios solamente lo puede hacer. Solamente Él puede hacerlo esta noche. Dios hace pedazos las prisiones y libera a los cautivos esta noche. Aleluya. Porque la Biblia dice que Él vino a dar libertad a los cautivos. San Lucas capítulo 4. Él vino a dar libertad a los cautivos. Oh, mis hermanos, un día esta voz de esperanza llegó a nosotros, todo a su tiempo, y por eso estamos aquí esta noche. Pero todavía esta voz de esperanza tiene que llegar a mucha gente todavía. Muchos prisioneros allá afuera, muchos hogares, gloria al Señor, aleluya, que están prisioneros. Y todo esto lo hacemos por ellos. Por eso tenemos reuniones,
por eso predicamos, por eso repartimos volantes, por eso tenemos eventos. ¿Por qué? Porque no somos egoístas, no queremos solamente nosotros, queremos que la gente de la colonia de la Pasión se salve, matrimonios, familias salgan de ese mundo que viven, de drogas, de alcoholismo, de prostitución. Oh hermano, muchos hogares, amén, que están ahorita sumidos en el pecado. El Evangelio es esa voz de esperanza para ellos, porque el Evangelio llega y resplandece en los corazones, llega y resplandece en los corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero terminar, amén, leyendo 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro 2:9 dice estas palabras: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable esta noche. Y gracias a Dios estamos aquí, oh iglesia, pero hay mucha gente todavía que necesita ser alcanzada. Hay muchos prisioneros de guerra, prisioneros en sus pecados, prisioneros en sus enfermedades, prisioneros del pecado. El diablo los tiene ahí, pero, oh hermano, usted y yo podemos ser esa voz de esperanza, gloria a Dios, porque aquí habla de aquellos que son liberados de las cadenas, de las cárceles, de las prisiones espirituales esta noche. Y Dios, amén, aleluya, quiere, hermanos, traer esa recordatorio en nuestras vidas, gloria al Señor, y que usted se agarre también de Dios y que usted no vuelva a la esclavitud